Este panel es el valor de la información en la estrategia de seguridad pública y nacional. Tengo el gusto y el honor de, como ya está además también anticipando Gabriel, presentarles a los ponentes que van a estar conversando en estos momentos. Nos acompañan justamente el licenciado Gabriel Guerra, analista de política nacional e internacional, y la oportunidad maravillosa también de recibir al licenciado Olegario Monroy de Caro. Él es director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenidos, gracias por la oportunidad de conversar en estas sesiones que organiza SAS y gracias particularmente por el tiempo que le dedican a esta sesión. Adelante, por favor, bienvenidos, señores. Buenos días a todos. Gracias. Adelante, Gabriel. Adelante, Olegario. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, señor. Dentro de las preguntas que estamos recibiendo, si me permiten, incluso les comparto, y preguntas que son relevantes para poder dar pie a la conversación que tengan ustedes, hay una pregunta que quiero dirigirle al licenciado Olegario Monroy. Licenciado, ¿considera usted que en un entorno tan complejo como en el que nos está tocando vivir, justamente con tal cantidad de variables y volúmenes, además, que hoy son inimaginables de datos, la tecnología apropiada puede ayudar a las instituciones que tienen que hacer inteligencia para correr procesos de investigación que son cada vez más complicados y en menor tiempo? ¿Cómo están ustedes implementando este tipo de soluciones? Sí, desde luego es una... las herramientas tecnológicas son básicas. Por ejemplo, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, sin la tecnología sería imposible llevar a cabo nuestra actividad. Nosotros a diario recibimos miles de datos, tenemos que procesar miles de millones de registros para llevar a cabo el análisis de todos los casos que se nos presentan. Entonces, si no tuviésemos las herramientas adecuadas, sencillamente sería imposible llevar a cabo esto. Entonces, sí, en el caso de la UIF es sí o sí tener las herramientas adecuadas, entre ellas SAS, y bueno, de ahí es la implementación de todos los modelos. Actualmente estamos trabajando en un cambio de paradigma de hacer solamente análisis descriptivo. Ahora ya estamos pasando a un modelo de análisis predictivo. Y obviamente las herramientas nos han podido apalancar o han podido apalancar a lograr este cambio de paradigma. En este sentido, ¿qué beneficios considera usted, licenciado, y Gabriel también, qué beneficios consideran que tendrían los altos funcionarios que son responsables de la seguridad pública, en el caso de nuestro país particularmente, si es que justamente como nos dice, pudieran tomar las decisiones y planear las estrategias a partir de información que se genera con tecnología especializada en el análisis de dicha información? ¿Qué tanto en realidad estamos yendo entonces hacia allá en materia de empoderar la toma de decisiones de altos funcionarios de seguridad pública? Adelante, Olegario. Sí, gracias. Definitivamente es mejorar la toma de decisiones, y algo muy importante es ya no solamente reaccionar a los sucesos, sino también ya pasar de alguna manera al paradigma de la prevención, ¿no? Que en eso estamos trabajando. Entonces, dejar de ser reactivos para ser preventivos. Eso básicamente es digamos que lo principal que ayudaría a esa toma de decisiones, que ya pasara de un paradigma reactivo a un paradigma preventivo, y el establecimiento de indicadores predictivos nos ayudarían a llevar a cabo, o nos están ayudando a llevar a cabo ese cambio de paradigma. Muy bien. Quiero preguntarle y compartirle, de hecho, licenciado, una pregunta que viene de nuestra audiencia. Dice de esta forma: usted dice que ya no está trabajando el CISEN. Entonces, ¿en qué se está diferenciando con las labores del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, y qué opina de los CENFI? Asimismo, su opinión respecto de las bases de operaciones mixtas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me imagino que es para mí esa pregunta, o para ti, Olegario, porque tú sabes más de eso que yo. Pues es que más bien la pregunta. Contestemos los dos a coro, o cada uno, uno primero y otro después. Adelante, Elizabeth.
Gracias. Es que con esto de los licenciados luego nos confundimos. Emilio. Sí, Acuérdense que vivimos en el país de los licenciados y los ingenieros. es cierto. Yo creo que la decisión de desaparecer el CISEN tuvo un alto peso simbólico y muy perjudicial para, digamos, las áreas de inteligencia política en el país. Un poco al etiquetarlo, el entonces presidente Fox como un órgano de espionaje y olvidar la otra parte de todo lo que hacía el CISEN, que era, la verdad, fue el primer intento serio del gobierno mexicano por, si no unificar, por lo menos por concentrar algunas de las tareas de inteligencia en una sola entidad. Al desaparecer eso, para todos efectos prácticos, lo único que logramos fue satanizar este tipo de labores y dejarnos con esta vieja idea del espía con la boina y el micrófono oculto, cuando en realidad todas esas cosas ya están sobrepasadas por la tecnología moderna. Siguen dándose casos de espionaje burdo, por supuesto, pero que además sirven de muy poco. Eso creo que lo tenemos ampliamente constatado y documentado. Tal vez el mayor efecto que pueden tener es inhibidor, pero no de la delincuencia, sino de la disidencia. El hecho de que el Estado tenga grandes capacidades de recolectar información sí puede inhibir el pensamiento crítico o la expresión del pensamiento crítico, pero en estos tiempos modernos, quedarnos en eso. O sea, yo recuerdo cuando se dio a conocer a mi juicio, el fiasco del programa Pegaso, porque un programa pensado y diseñado para combatir al crimen organizado, y entiéndase por crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, lo que ustedes quieran. Finalmente, en cada país, en Alemania les preocupa mucho más el tema de el extremismo de derecha o del fundamentalismo musulmán que el del narcotráfico, pero siguen siendo enemigos del Estado al final del día y sigue siendo crimen organizado. Al final del día no tiene que haber drogas de por medio para que sea crimen organizado, pero una herramienta pensada para eso, enfocada a espiar a críticos de los que además era bastante evidente lo que pensaban y lo que hacían. Entonces, el impacto, ni siquiera el impacto inhibidor fue eficaz en ese sentido, y qué bueno que no lo fue. Pero lo que me parece un poco absurdo es creer que eso es el espionaje y que eso es la inteligencia, cuando hoy la inteligencia es justamente lo que apuntaba Olegario, es la capacidad de actuar de manera preventiva y proactiva y no solamente reactiva. Es la diferencia entre anticipar la información o reaccionar ante la información. Entonces, pues sí, el CNI, los centros mixtos, la verdad es que yo creo que los resultados están ahí y hablan por sí solos. Y tristemente estamos invadidos por un cáncer que se llama narcotráfico y crimen organizado. Tiene muchas connotaciones políticas y sociales, no es hoy el foro para hablar de eso, pero no hemos sido capaces como país, como Estado nacional, de combatir eficazmente a ese que es el mayor enemigo de México hoy en día. Y hoy, como lo era hace 5 y hace 10 y hace 20 años. Y lo hemos dejado por acciones equivocadas, por omisiones, por errores estratégicos, por la falta de esta visión amplia y comprensiva, incluyente del manejo de la información, se ha permitido que crezca. Entonces, sí creo que es central reforzar esas capacidades. Al final del día se llame de una manera o de otra, creo que puede ser secundario, pero entender que el trabajo de inteligencia es
una de las más importantes herramientas que tiene el gobierno de México para combatir a su peor enemigo hoy en día. Y fíjate, Gabriel, que hacen una pregunta desde la audiencia, Francisco Salas, que me parece que Olegario nos podría ayudar a responder maravillosamente. Y la pregunta es no solo desde el aspecto financiero, sino también justamente de seguridad e inteligencia. Y la pregunta es, ¿cuán grande creen que es la brecha en México entre lo que se sabe? Muchas veces las acciones del narcotráfico, como el reparto de despensas, son del conocimiento público y de lo que se hace. Y me parece que es relevante por lo que estabas comentando en este momento, Gabriel. Adelante, Olegario. Sí, gracias. Miren, en eso la unidad de inteligencia financiera ha ido ampliando las fuentes de datos a las que tenía acceso anteriormente. Han aumentado y ya no solamente se concreta a lo financiero y lo económico, va más allá. Un ejemplo es que se inició a recibir información del Poder Judicial Federal y de la Función Pública, entre otros. Esto nos permite tener mayores fuentes de información que tienen valor para los análisis que lleva a cabo la unidad de inteligencia financiera. Y eso incrementa el conocimiento de este fenómeno, tanto de narcotráfico como de corrupción y otros temas que tienen que ver con delincuencia. Entonces, nosotros trabajamos con datos y entre mayor sean las fuentes a las que tenemos acceso con la calidad de vida, los análisis serán mayormente reforzados y podremos obtener mejores productos de inteligencia que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo. Sí. Comentas algo maravilloso además, Olegario, porque en el universo de los datos y el ciclo de vida que pueden tener los datos, cuando hablamos de dependencias de gobierno y particularmente con temas, en el caso, por ejemplo, de seguridad, el dato entre dependencias no necesariamente siempre se entrega cuando hablamos de compartir, ¿no? Se consulta, se confirma, se valida. ¿Cómo ha ido cambiando la forma en la que se comparten estos datos entre dependencias y qué tanto sientes tú que el gobierno mexicano entiende cada vez más justamente sobre el ciclo de vida y uso de los datos? Qué relevante que hayas comentado esto, señor. Sí, bueno, sin duda la inteligencia es parte primordial en esto. A partir de acuerdos suscritos es como iniciamos primero. Con una primera carga, digamos, que nos envía un dispositivo electrónico, pero a la vez, y esto es para hacerlo más, hacer más pronta esta disposición de los datos, y posteriormente se van generando servicios de comunicación que ya nos permitan tener acceso de manera oportuna y rápida a esa información. Obvio, dentro de ese proceso, intrínsecamente se lleva a cabo un proceso de calidad para verificar que esos datos que se están recibiendo sean los correctos. Pregunta también de la audiencia José Luis Sandoval, ¿cuál es el costo o consecuencias de que las fiscalías autónomas no trabajen de la mano y compartan información con las áreas de seguridad estatales? Yo creo que estamos viendo el costo, pero yo me iría un paso atrás y hablaría de la ausencia de algo que se lleva años discutiendo y que curiosamente siempre quien está en la oposición lo plantea y quien está después en el gobierno no necesariamente lo asume, sobre todo en gobiernos estatales y municipales, que es el tema del mando único. Entonces, a ver, ¿qué podemos esperar de fiscalías autónomas si las policías en un estado, el que sea, ni siquiera tienen un nivel de mando y control único? Entiendo las muchas agendas políticas, entiendo la renuencia de algunos presidentes municipales de partido distinto al del gobernador en turno, pero al final del día, estas pequeñas mezquindades políticas son las que nos han llevado, en buena parte también, a donde estamos. No hay responsabilidad única, no hay... O sea, quien no tiene mando no tiene responsabilidad al final del día. Y uno de los grandes problemas, si lo analizamos desde el punto de vista
político y no de sistemas, el simple hecho de que no podamos responsabilizar a un gobernador por lo que hace el crimen organizado en su estado, porque eso es competencia federal, abre una ventana de impunidad enorme. Impunidad política e impunidad criminal también. A mí me parece perverso que cuando sucede un acontecimiento como el reciente de Celaya, o como los que se han dado anteriormente en Jalisco, o ustedes escojan el estado, la verdad es que tristemente hay mucho de dónde seleccionar. Me parece muy triste, muy lamentable que la mitad de la discusión, si no es que más, gira en torno a de quién fue culpa. ¿Es que fue el gobernador que no nos hizo caso? ¿O es que fue el presidente municipal que no estaba? ¿O es que fue la Fiscalía General de la República? ¿O es que fue Alfonso Durazo? Por Dios, estamos en un debate de adolescentes cuando el problema de fondo es un tema de Estado. Entonces, si no resolvemos eso primero, no resolvemos el tema de mando único, no resolvemos temas que me parecen elementales de compartir información entre fiscalías, no tenemos ni siquiera bases de datos suficientes a nivel nacional para hablar, ya no digamos de otra cosa, de criminales peligrosos, de depredadores sexuales o pederastas, de autos robados, de lo que ustedes quieran. Si vemos como una constante que exgobernadores aparecen involucrados en investigaciones sobre cuestiones de narcotráfico, de lavado de dinero, evidentemente estamos haciendo algo muy mal, o muchas cosas muy mal. Y lo que es asombroso, con esto te cedo la palabra, Olegario, porque este tema me apasiono y me enojo y me sigo, es verdaderamente asombroso que a 14 años de que comenzó, a 13 años de que comenzó la mal llamada guerra contra el narcotráfico, sigamos discutiendo estas cosas, insisto, ya ni siquiera como adolescentes, como niños de primaria. Pobres niños de primaria, no es su culpa. Olegario, adelante, señor. Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Gabriel, ¿no? La colaboración interinstitucional es imprescindible, y desde la UIF nosotros, a través de nuestro titular, se ha privilegiado eso, el poder compartir informes de inteligencia, pero también a la vez recibir datos que sirven para llevar a cabo los trabajos de análisis. Luego, entonces, sin la colaboración, la verdad es que los productos que nosotros podamos elaborar quedarían cortos. Entonces, para robustecer precisamente esos productos, necesitamos colaborar con otras dependencias, tanto a nivel federal como estatal. Muchas gracias. Quiero agradecerle a toda nuestra audiencia la cantidad de preguntas que nos están compartiendo. Este tema da para, evidentemente, y bueno, nuestros ponentes de súper lujo, para mucho rato para platicar. Les quiero hacer la siguiente pregunta que les envían a los dos. ¿Qué estrategia debe utilizarse para que la información derivada de las distintas instituciones del Estado pueda ser provista y pueda ser compartida correctamente para todo uso de la inteligencia? Si me permiten, sí, yo creo que tendríamos que caminar hacia un sistema único a nivel nacional. Yo creo que esa sería la estrategia, porque ahí se conglomeraría toda la información. Aquí también hay que tener cuidado con todas las capacidades de seguridad, ¿no? Entonces, sí, tener un equilibrio entre operación y seguridad, pero yo creo que un sistema único sería el camino. Que va un poco en la pregunta siguiente, que es ¿qué tanto apostarían para apoyar a las distintas corporaciones de seguridad para poder crear por medio de la tecnología mayor inteligencia? Iría mucho en este sentido que nos comenta, señor. Así es. Yo preguntan también muy de la mano. Adelante, Gabriel. Perdón, Emilio Olegario. Creo que van muy de la mano las dos cosas. A ver, el concepto
de mando único no debe pensarse solamente en términos policíacos, de patrullas y de uniformados, sino en términos de todo el sistema de seguridad que incluye, por supuesto, la información, los datos, la inteligencia, el análisis y la operación. Pero además, no solamente sería mucho más eficiente, cual creo que es como que bastante evidente y elemental, sino que también quitaría pretextos, porque ya nadie podría decir es que yo no supe, es que yo no me enteré o es que no me llegó el memo. Entonces, parte del problema en esto son los pretextos eternos. Siempre alguien tiene un pretexto. Yo recuerdo hace muchos años, en un lugar cuyo nombre no mencionaré, yo recibía todos los días en un sobre una información muy delicada e importante. Y la instrucción de quien me lo enviaba era que se me entregara en propia mano. ¿Para qué? Para que no pudiera yo después decir, ay, no, es que no me llegó, ay, es que a mi secretaria se le olvidó pasármelo, o ay, es que se me traspapeló. Yo lo recibía en mano, lo abría frente al mensajero, que era generalmente un funcionario, digamos, un subdirector o un jefe de departamento, o sea, no era un mensajero común. Bueno, ahí ya no había pretexto. Es decir, si a mí se me iba algo, ya no podía yo argumentar nada. Las tecnologías modernas, esto de lo que les hablo, pues, sucedió hace bastantes años, con las tecnologías modernas tenemos todo eso. Pero si unificamos sistemas, entonces ya nadie puede decir que no supo, o que no se enteró, o que nadie le avisó. Y ese es parte del problema. O sea, parte del problema de la impunidad en México tiene también que ver con la impunidad política. O sea, esta habilidad verdaderamente de antología, no quiero hablar bien o mal de un servidor público, pero creo que el caso de Guanajuato con lo que sucedió en Irapuato me parece emblemático. Una masacre de ese tamaño, en que el gobernador se pueda desmarcar, me parece, así como Ayotzinapa en su momento, que el gobernador se desmarcó y le aventó el asunto a la federación, me parece perverso. Y me parece que pone todos los incentivos para que la gente actúe mal o se vuelva cómplice de los malos. Vale. Presión. Conste que advertí que mis perros harían su aparición. Y esos perros le deberíamos aventar a los políticos que se hacen patos a la hora de asumir sus responsabilidades políticas y operativas. Adelante, Olegario, por favor, señor. Sería todo de mi parte sobre esta pregunta. Nos preguntan si saben si hay utilización del software de espionaje Pegaso u otros en función desde el gobierno. Yo desconozco ahí ese tema desde la UIF, obviamente no manejamos ese software. Perfecto, bueno, señor. Lo que se supo públicamente es que en el sexenio pasado sí se utilizaba ese software, lo comentamos de hecho hace un momento, pero que se utilizó para cosas indebidas o no para las que estaba diseñado. No sé si hoy en día se sigue utilizando, la verdad. Me parecería absurdo dejarlo de usar por el simple hecho de que tuvo malas prácticas en el pasado. O sea, el error acá no es del sistema, el error es de quienes lo operaron. Y bueno, pues cada quien decide cómo usa su tiempo. Si el gobierno pasado, por las razones que fuera, decidió que ese es el mejor uso de su tiempo, bueno, tremenda torpeza y tremenda ceguera. Porque además, más curioso el caso, veamos de lo que le sirvió, ¿no? Que no hay mejor bofetada que la de los resultados. Pero si el sistema es bueno, pues se debería usar. Y si no, ese otro. Pero al final del día, las tecnologías no son malas. Los que pueden ser malos son quienes las utilizan y quienes las aprovechan. Lo mismo podemos aplicar a las redes sociales, al internet, a tantas otras cosas. Bueno,
Pues malo, no es que Twitter sea malo, son malos quienes se meten a Twitter a desvirtuarlo. Lo mismo con los sistemas de monitoreo, de supervisión o de inteligencia. Nos preguntan también de la audiencia y de nuevo, tengo que agradecer la gran cantidad de preguntas que nos están haciendo el favor de compartirnos. El siguiente dice lo siguiente: si las operaciones encubiertas, espionaje, ya están prácticamente obsoletas, ¿cuál es la estrategia que ustedes recomiendan para la captación de información? Ya que dentro de las policías se encuentran amenazadas y se encuentran corrompidas para colaborar de manera veraz con las instituciones, además que la mayoría de la tecnología es para procesar información y muy poca para captarla. Muchas gracias. Sí, en el caso específico de la Unidad de Inteligencia Financiera, y como ya mencionaba anteriormente, a través de acuerdos de colaboración nos hacemos de esa información, tanto a nivel federal como estatal. Asimismo, también tenemos o recopilamos información de Internet, de redes sociales, entre otras, pero todo con la debida seguridad, ¿no? Entonces, siempre atendemos a esa recopilación de información, tanto de manera formal, llámese, o refiriendo a estos acuerdos que se establecen, pero también lo que sucede en la web. Claro, por supuesto, que además eso es muy relevante. Aquí el que es criminal con nosotros en esta ocasión es el tiempo, caray, que se ha ido como agua y rapidísimo en el lujo de escucharles. Estamos prácticamente llegando hacia el final de nuestro panel, pero evidentemente, además de comentar que las preguntas que no nos ha dado tiempo de responder de nuestra audiencia, si me lo permiten, con mucho gusto, se las hacemos llegar a ustedes para que puedan conocerlas en un momento, responderlas también. Y por otro lado, pedirles a cada uno de ustedes, Gabriel, por favor, una conclusión para nuestra audiencia para poder cerrar el panel y agradecerte evidentemente muchísimo el honor de tu participación, señor. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Emilio, Olegario, gracias por esta invitación y por este diálogo. Yo cerraría un poco respondiendo a esta última pregunta. No hay mecanismos obsoletos. Lo que es obsoleto es excluir una cosa por otra. Es decir, la pura tecnología no podrás jamás suplir la parte humana de presencia física, de capacidad de interpretación, de capacidad de análisis. Parte del error estadounidense, por ejemplo, en Medio Oriente, fue dejarle todo a esa recopilación masiva de información y descuidar a sus recursos en tierra, por así llamarlos. El problema es que generalmente se vuelve una ecuación de suma cero, en que o todo se va a tierra, o todo se va a inteligencia, o todo se queda en el limbo al final. Tiene que ser una combinación de todo, pero de nuevo, si los operadores en tierra, pensemos en las grandes empresas de logística mundial, DHL, UPS, etcétera. El operador está conectado a la red y el operador está conectado a los sistemas que procesan y analizan absolutamente toda la información. No quiere decir que pueda accesar toda la información, pero puede accesar toda la información que para él es relevante, que le permite a él hacer mejor su trabajo y que al mismo tiempo le permite a él alimentar adecuadamente al sistema. Entonces, eso es lo que no estamos haciendo. Yo literalmente contrataría lo que en Estados Unidos llaman un Chief Technology Officer para el gobierno federal y casi lo reclutaría de estas grandes empresas, de estas DHL y FedEx, etcétera, porque entienden cómo combinar la estratosfera, la atmósfera y la parte terrenal. Eso es lo que tenemos que hacer todos, y eso se puede hacer a nivel federal, estatal, municipal, en los municipios grandes, pero solo se puede hacer si hay voluntad política y si hay comprensión y entendimiento de la importancia, de la relevancia de este asunto. Con eso concluyo. Emilio, muchas gracias. Olegario, un placer. Al contrario, gracias a todos.
No, muchísimas gracias. Gabriel, perdón, Gabriel Guerra Castellanos, analista de política nacional e internacional, y adelante con sus conclusiones al licenciado Olegario Monroy, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adelante, Olegario, gracias. Gracias a ti. Bueno, mi conclusión sería que las herramientas tecnológicas son una palanca para llevar a cabo o para mejorar los análisis que hoy día se llevan. Y las inversiones en tecnología se hacen imprescindibles. Si queremos pasar de análisis descriptivo hacia análisis predictivos, es decir, de dejar de reaccionar hacia este paradigma de prevenir, yo creo que sin la tecnología o sin la debida o la adecuada aplicación de la tecnología, esto no es posible. Tengo una playera que dice "Estás en mute", que me habría servido mucho en este momento porque estaba yo justo en mute. Gracias, Olegario, muchísimas gracias, y gracias a los dos por su participación.